¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta atmósfera especial? La presencia de Dios. Amén. Una atmósfera que se crea cuando alabamos, cuando adoramos a Dios. Una atmósfera en la cual podemos tomar aire fresco, aire que llena nuestras vidas, no solamente nuestros pulmones, pero todo nuestro ser con su presencia. Amén. Puedes respirar profundo y decir: me lleno de tu presencia, Señor. Puedes respirar profundo y tomar esta atmósfera que llene tu ser. Sí, gracias, Señor, por esta atmósfera especial que podemos disfrutar en tu presencia. Te bendecimos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a tomar, antes de tomar nuestro lugar, como lo hacemos ya un hábito en Osana, el hacer una declaración importante, como es la de Josué, capítulo 1, versículo 8. Amén. Tenemos nuestras Biblias en nuestras manos, ¿sí? La palabra de Dios, nuestro manual del éxito, nuestro manual para el éxito, ¿sí? ¿Me puedes poner, por favor, Frida? Ok, ¿lo hacemos? Decimos: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, vamos a tomar nuestro lugar. Gracias a Dios por la bendición que tenemos de estar una vez más delante de su presencia. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, las personas que están aquí el día de hoy. Es una bendición poder verlas. Vamos a seguir con la palabra que hemos estado compartiendo las últimos domingos. Y pues para mí es muy importante, como le he comentado en muchas ocasiones, el que pueda estar bien establecida la fe en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque la fe es la base fundamental de nuestra vida como hijos de Dios. ¿Me puedes bajar un poquito para no irme tan fuerte yo? Me asusto con mi voz. Ok, voy a dar un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Sí, una fe probada es una fe galardonada. Y estamos hablando de 3 cosas, ok. La primera es una fe sin condiciones. La segunda, vamos a hablar de 2 clases de pruebas, que todavía no llegamos ahí. La semana pasada nos quedamos en la mitad de la número 1. Y la número 3, que son 2 tipos de fe, ok, de los cuales vamos a estar tratando en estos domingos. Sí, la siguiente, la primera cosa que estuvimos viendo, como lo hablamos la semana pasada, una fe sin condiciones, una fe que no depende de lo que ocurre, ni de lo que no ocurre. A ver si no se movió aquí. Ok. No aumenta con base en las bendiciones que recibo, ni disminuye con la falta de ellas. Seguimos hablando y preguntamos: ¿se puede tener este tipo de fe? Una fe sin condiciones. El domingo pasado, estuvimos haciendo esta pregunta importante. Pues seguimos hablando acerca de que la fe no depende de lo que toco, de lo que veo o de lo que siento. Pero la fe depende de la palabra de Dios, ¿ok? Y vimos el ejemplo de Pedro, ¿sí? Estuvimos viendo, la cita de Pedro, Lucas capítulo 5, 4 al 7, no lo vamos a leer. Después, el día de hoy seguimos hablando acerca de la fe, una fe sin condiciones, ¿sí? Una fe sin condiciones, y es importante que podamos seguir entendiendo esas cosas. Y la parte importante que tratamos la semana pasada, en relación a una fe sin condiciones, es una fe que depende de la palabra de Dios, ¿ok? Esa fue la parte importante que tratamos la semana pasada, una fe que depende única y exclusivamente de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de una fe sin condiciones, pero en un siguiente sentido. Una fe que no depende de que todo esté bien, ¿ok? Esta es la fe sin condiciones. No tienen que estar todas las cosas bien para que yo pueda decir que tengo fe o que estoy yo también bien, ¿ok? Una fe que, teniéndolo más claro, una fe que permanece aunque no entienda
muchas veces lo que está pasando, lo que esté pasando, ¿sí? Y es bien importante que nuestra fe sin condiciones sea una fe de esta manera. Hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que no vas a saber ni por qué suceden, ni cuándo suceden, pero lo que nos mantiene firmes es la fe, ¿ok? Hay veces en los que a lo mejor no vas a recibir una palabra probablemente, o hay veces que a lo mejor todo a tu alrededor parece que se está desmoronando, y sin embargo, como hijo de Dios, lo que no puede faltar en nuestras vidas es fe. Exactamente, no puede faltar la fe. Te puede faltar todo, te puedes quedar sin nada, pero si tienes fe, esa fe es suficiente para que pueda Dios recompensarte y para que Dios pueda volver a bendecirte. Entonces, no tengo que entender todo para creer en Dios. Lo que tengo que hacer es seguir confiando en Él. Amén. Porque tenemos que saber una cosa. Nosotros no somos los omniscientes. ¿Quién es el omnisciente? Sí, es Dios. Yo no lo sé todo, ¿ok? Y no tengo que buscar entenderlo todo para poder tener fe. Yo no soy el omnisciente, yo no soy el omnipotente, yo no lo puedo hacer todo. Nosotros no lo podemos hacer todo. Nosotros no somos los omnipresentes, no estamos en todas partes. Entonces es Dios el omnipresente, es Dios el omnisciente, es Dios el omnipresente. Y nosotros nos toca confiar en ese Dios, ¿ok? Eso es la fe, de que yo no lo puedo, yo no lo soy, yo no lo tengo todo, pero Dios sí lo tiene. Amén. Ahora, porque si yo no puedo confiar en ese Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, y si yo no puedo confiar que Dios tiene un panorama más claro de mi propia vida que el que yo tengo, entonces no puedo vivir una vida de fe. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que saber que yo estoy aquí abajo, yo estoy al ras de la tierra, al ras del piso, pero Dios está arriba, ¿sí? Ya nada más por el hecho de que Dios nos ve desde arriba, ¿ok? Ya tiene una mejor perspectiva que tú y que yo. Yo tengo una mejor perspectiva aquí que ustedes, ¿ok? ¿Cierto o falso? Nada más por eso, ¿sí? Ahora le agregamos el hecho de que Él es Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tranquilamente, descansa, tranquilamente, deja de preocuparte. ¿Estamos de acuerdo? Podemos tener esa clase de fe, una fe que permanece aunque no entienda lo que está pasando, ¿sí? A nosotros lo que Dios nos ha dado es fe. Dios no te dio estas cualidades de Él, pero lo que Dios nos dio es fe, y esto nos tiene que bastar y esto nos tiene que ser suficiente. Ok, vamos a ver el ejemplo que tenemos en la palabra para poder decir, como hablábamos la semana pasada de Pedro, una fe sin condiciones. El día de hoy vamos a tomar el ejemplo de Job. Pues, ¿de quién más podríamos hablar cuando se habla de una fe sin condiciones, aunque no entiendan lo que está pasando? Y fíjense, quiero hacer una diferencia. Por ejemplo, con Pedro, hablamos que Pedro fue un hombre que tuvo una fe sin condiciones, y que esa fe sin condiciones lo llevó a tener una pesca milagrosa, ¿ok? Esa fe sin condiciones le dio una buena entrada a su negocio, ¿sí? Porque el negocio de Pedro era la pesca, ¿ok? Entonces, esa fe sin condiciones, inmediatamente al atender una palabra, ¿sí?, de Dios específica, una instrucción específica, y cuando Pedro la atendió, inmediatamente vio la recompensa, ¿sí? Pero en esta ocasión, es una fe que se mantiene aunque no entienda lo que está pasando. Entonces, esta es la fe que tiene Job, ¿sí? Y vamos a empezar la historia, vamos a empezar a ver el relato bíblico acerca de la vida de Job. Vamos a abrir nuestras Biblias en Job, capítulo 1, versículo 1 al 5, la primera parte. Qué interesante es que podamos tomar esta palabra de Job para que podamos entender que aunque no reciba una respuesta de Dios
inmediata como la recibió Pedro, ¿ok? Mi fe no se termina. No puedo aventar todo, no puedo aventar la toalla y decir, Dios no me contestó como le contestó a Pedro, porque todos queremos que Dios nos conteste como le contestó a Pedro. Ok, Señor, ¿cuándo? Aquí y ahora, de aquí a allá, llego allá. ¿Qué onda? ¿Dónde está mi bendición? Ok, sembramos por eso y estamos creyendo por eso, ok. Pero hay este siguiente ejemplo que tenemos de Job, ¿sí? Y vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera: en la región de Uz había un hombre recto e intachable. Todos digan recto e intachable. Y agrega, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Importantísimo esta primera frase. Dice, este hombre se llamaba Job. Dice, tenía 7 hijos, 3 hijas, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa entre todos los habitantes del oriente. Era el personaje de mayor renombre. ¡Wow! No había otro personaje como Job en su tiempo, ¿sí? Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Dice, muy de mañana ofrecía todos digan holocausto. ¿Qué es un holocausto? Un sacrificio quemado, ¿sí? Un sacrificio puesto al fuego. Y ese holocausto subía delante de la presencia de Dios. Dios olía el aroma de la carne asada, de la carne quemada, ¿sí? Por eso nosotros aquí, qué bueno que nos gusta hacer carne asada. Cuando preparas carne asada, antes dile a Dios, el humito para ti, pues yo me echo la carnita. Bueno, dice, muy de mañana ofrecía un holocausto, ¿sí? Una ofrenda quemada en el fuego. Dice, por cada uno de ellos, tenía 10 hijos en total, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Dice, para Job esta era una costumbre cotidiana, ¿sí? Ahora, qué importante es que podamos tener en la palabra de Dios esta introducción acerca de la vida de Job, porque nos habla, en el versículo primero, nos habla acerca de quién era Job, y en el versículo 2 y en el versículo 3 nos habla acerca de las consecuencias de bendición que tenía Job como causa de estar pegado a Dios. Entonces, ¿quién era Job? Decimos, era un hombre recto, era un hombre intachable, era un hombre que temía a Dios y era un hombre que vivía apartado del mal. Esa era la persona de Job, un hombre de primer nivel. Amén. Y luego pues vemos las consecuencias en el versículo 2. 7 hijos, 3 hijas, 10 hijos en total. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y una servidumbre numerosa. Entonces podemos darnos cuenta que Job era un hombre muy rico. Job era un hombre muy próspero. Job era un hombre rico en familia y rico en posesiones, ¿sí? Era rico en lo visible. Era rico, era próspero en lo natural, ¿sí? Pero también, como lo estamos viendo, era un hombre que le rendía culto a Dios, que amaba a Dios. Estaba en la presencia de Dios constantemente. Era un hombre temeroso de Dios. Lo adoraba a Dios y además iba más allá. Cubría la vida de sus hijos por si acaso metían por ahí la pata, ¿sí? Y esta historia nunca nos habla de que Job fuera un hombre presumido. No nos habla que Job fuera un hombre altanero, egoísta. Pues vaya que tenía una prosperidad muy clara y muy palpable. Y sin embargo, no nos habla de un hombre que fuera de esta manera, ¿sí? Yo creo que tenemos que aprender de Job. Hay quienes apenas nos fuimos a un ladrillo y ya nos la creemos, ¿verdad? Ya creemos peor que Luis Miguel y que Carlos Slim y no sé qué tanto. Y este hombre no nos habla nada de eso, ¿ok? Un hombre en humildad, como dice,
un hombre sujeto a Dios, un hombre apartado de